lista. Cuando David nació en Betlehem, en la tierra de Yehudá, en el año 2854 después de la creación, solo estaba a 10 generaciones de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. David pertenecía a la familia principesca de su tribu, que dio al pueblo judío príncipes y líderes. A través de los años, las grandes tradiciones de la familia noble que se remontan a Yehudá y Jacob fueron mantenidas por la casa de Yisai, el padre de David. Aquí había una casa de erudición, piedad, bondad, generosidad y riqueza, y los rasgos más nobles de todos sus grandes y famosos antepasados fueron otorgados a David. En el valle de Elá 2 ejércitos estaban listos para la batalla, con nada más que una colina que los separaba. El mayor de los dos era el de los filisteos. Estaban bien armados también. El más pequeño era el de Saúl, rey de los judíos. De pronto, un gigante filisteo, Goliat, apareció en la colina y sus palabras rugieron como truenos. Retó a cualquiera de su miserable ejército, rey o esclavo, a batirse en duelo conmigo. El vencedor hará victoriosa a su nación y la otra nación se rendirá. La vista del gigante feroz, de 6 codos de alto y una envergadura de unos 12 pies, que se elevaba sobre la colina, vestido con armadura y hierro y bronce de la cabeza a los pies, llenó a los judíos de gran terror. No había ni un solo hombre en el campo judío que se atreviera a aceptar el desafío. Entonces, día tras día, durante 40 días, este poderoso gigante apareció en la colina para repartir su desafío por la mañana y por la tarde, y sin obtener respuesta alguna, procedió a burlarse y a burlarse de los judíos y de su Dios. Decía: «Tu Dios es un hombre de guerra, que venga y luche conmigo». Fue su desprecio favorito. Y todo el valle resonó con la estruendosa risa de los filisteos. Entre las fuerzas armadas del rey Saúl estaban los 3 hermanos mayores de David, Eliab, Abinadab y Chamá. A David se le dijo que se quedara en casa para cuidar el rebaño de su padre. Con su juventud y su alma poética, David no era considerado en absoluto un guerrero. Pero un día, Yishai ordenó a David que llevara algunas provisiones a sus hermanos en el campo de batalla. David había oído hablar de la gran humillación que su pueblo sufría diariamente a causa de ese temible gigante, y su corazón estaba lleno de un ardiente deseo de matarlo y restaurar el orgullo y la fe de su pueblo. Cuando llegó al campamento y fue testigo de la escena dolorosa y de la mortificación de su pueblo, decidió aceptar el desafío. En ese momento oyó a algunos de los hombres del campamento hablar sobre las recompensas y el honor que el rey otorgaría al vencedor de Goliat. Riquezas, la mano de la princesa real y la liberación permanente de los impuestos. David se enfadó. No destruiría ningún judío a este Goliat, no por riquezas o por la mano de la hija del rey, sino simplemente para defender y santificar el nombre de Dios y el orgullo de su pueblo, que este villano arrogante se atreve a profanar. Las palabras pronunciadas con mucho sentimiento hicieron que el grupo se levantara a la vista. Por supuesto, cualquier judío haría eso si fuera capaz de hacerlo. De hecho, solo estábamos mencionando la recompensa, respondieron. El hermano mayor de David, sin embargo, se impacientó con el pastor que decía palabras tan nobles. «¿Por qué no vuelves con tus ovejas?», le respondió. Al momento siguiente, uno de los ayudantes del rey se acercó a David y le dijo que el rey quería verlo. David lo siguió, y al momento siguiente se puso de pie delante del rey. El rostro del rey estaba pálido por el dolor y la ansiedad. Al ver a David, Saúl recordó cómo el joven pastor había sido presentado por primera vez como un hombre que sabe tocar el arpa,
un buen guerrero, sabio y guapo, y Dios está con él. Y con la dulce música de David alivió rápidamente su mente turbada. ¿Podría ser este muchacho la persona anónima a quien el profeta Samuel declaró el próximo rey de Israel? ¿Crees que podrías aceptar el desafío de Goliat y derrotarlo?, preguntó el rey Saúl. Ningún hombre podría profanar el nombre de Dios y salirse con la suya, contestó David. Confío en Dios para que pelee la batalla por mí. Pero ¿qué oportunidad tienes tú, un joven sin experiencia, contra un guerrero duro y experimentado, un gigante en eso? Dios nunca me ha abandonado en tiempos de necesidad. Una vez, mientras cuidaba las ovejas de mi padre, un león atacó mi rebaño y se fue con un cordero. Perseguí y salvé al cordero de los dientes del león. Y cuando la bestia me atacó, lo maté con mis propias manos. Lo mismo sucedió de nuevo cuando un oso hambriento atacó a mi rebaño. Seguramente, Dios me protegió cuando fui a salvar al cordero. Me protegerá cuando vaya a salvar la dignidad y el destino de mi pueblo. En una lucha contra un pagano vicioso que se atrevió a profanar el santo nombre de Dios. Eres un chico valiente. Tienes mi permiso para ir y que Dios te bendiga y conceda el éxito, le dijo el rey Saúl. Entonces Saúl se quitó su propia armadura y escudo y ordenó a David que se los pusiera. También le ofreció a David su espada real. David pronto se vistió con la armadura completa y Saúl se asombró al ver lo bien que le quedaba su traje, aunque ningún otro hombre era rival para la espléndida figura de Saúl. Una vez más, el pensamiento se metió en la mente de Saúl. Este muchacho está destinado a ocupar mi lugar. David detectó un sentimiento de apreciación y envidia en los ojos de Saúl, y se apresuró a disiparlo. Fingiendo sentir que el peso de la armadura era demasiado para él, David dijo: «No estoy acostumbrado a esta armadura. Dios será mi escudo y mi fuerza, y estas serán mis armas». Diciendo esto, tomó su honda y lanzó 5 piedrecillas suaves y fue a encontrarse con el gigante. Cuando Goliat vio a su adversario, fue vencido por la sorpresa y el desdén. «¿Soy un perro al que has venido a pegarme con una honda? Mira mi armadura, mi yelmo es de latón macizo, mi capa de correo pesa 5,000 shekels de latón. El asta de mi lanza es como una viga de tejedor y la cabeza de mi lanza está hecha de 600 shekels de hierro. Y aún así vienes con una honda. Tú vienes con tu espada, tu lanza y tu escudo, pero yo vengo en nombre de Dios Todopoderoso, a quien has desafiado. Pronto ya serás derrotado a mis pies, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». Las palabras de David resonaron por el valle, mientras los ejércitos opuestos contenían el aliento. Goliat entonces se adelantó para matar a David de un solo golpe, pero se encontró atascado, como si estuviera clavado en el suelo. Quería levantar su lanza, pero descubrió que su brazo no le obedecía. En ese mismo momento, David dejó volar una piedra de su honda. Rápido como una flecha voló y, fiel a su marca, al momento siguiente el enorme del gigante yacía posado en el suelo. Su frente aplastada por la pequeña piedra afilada que lo golpeó, le perforó la cabeza. David corrió hacia el gigante y se paró sobre su cuerpo. Al no tener espada propia, David desenvainó la espada del gigante y entonces le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Los ejércitos de Saúl, recobrando su confianza y valentía, los persiguieron con poder y melena. Fue una victoria grande y duradera. David se convirtió entonces en el mayor héroe de su país.
Y yo soy el documentalista. Y esto fue la historia bíblica de David contra Goliat. Saludos especiales para Miguel Sapi, Carolina Antonia Calero Ruiz, Víctor Aguirre, Iván Francisco Contreras Sánchez, Yesinel, Sandra San, Federico Allende, Alejandro Jonathan Jaro, Nelson Gregorio Martínez Santos, John Peter Castro Miranda, David Pesina, Alexander Delgado, Rubén Calle, Desoerdan, Jeffrey Josué Ávila, Martín Ernesto Guevara, Gonzalo Hernández, Don Cano Cor, Félix López, Nayeli Torres, Miguel Bustamante, José Luis Pérez Tella, Walter Dan Brona, Luis Anmin Chaconchoy, Queen, Paulita Hurtado, Juan Mata, Eri Sebas, Olivia Mercado, Charles Javier Torres, Marina Cuevas Hernández, Soy Tico, Hazel Rodríguez, Gonzala Reta, Drake Killer 2002, Eduardo Fitz, Maday Castañeda, Julián Rojas, JKST18, José Tirado y Jonathan Andrés Fuensalida Valenzuela. Gracias y hasta la próxima.